¿Cuál es la probabilidad real de perder en la ruleta rusa? Para entender la respuesta, primero debemos diseccionar quién es Derron Brown y cómo logró que millones de personas creyeran que iba a volarse los sesos en televisión nacional. El 5 de octubre de 2003, el tiempo se detuvo en el Reino Unido. No era un truco de cartas, era un hombre solo en una ubicación secreta, un revólver Smith & Wesson y una sola bala, cargada por un voluntario desconocido. La tensión no era producto del espectáculo, sino del vacío legal en el que Brown se movía. La policía de Jersey incluso emitió una advertencia oficial minutos antes de la transmisión. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos viendo cuando un mentalista aprieta el gatillo? Para la ciencia, la probabilidad es de 1 entre 6. Para Derron Brown, la probabilidad es una herramienta de manipulación psicológica. En este análisis profundo, vamos a desmantelar cada segundo de esa transmisión, desde la selección del voluntario hasta el momento en que el percutor golpeó una cámara vacía. Oh, quizzes, no. Entender a Brown es entender que la realidad es opcional si sabes cómo guiar la percepción ajena. Este no es solo el relato de un truco, es la autopsia del evento que cambió la historia del entretenimiento extremo para siempre. Prepárate, porque la verdad detrás de ese disparo es mucho más inquietante que la posibilidad de una muerte accidental. Brown no jugaba con la suerte, jugaba con la arquitectura del cerebro humano, forzando a un extraño a convertirse en cómplice de un posible homicidio televisado. En los próximos minutos entenderás por qué este evento fue prohibido en varios países y por qué, a pesar de los años, sigue siendo el secreto mejor guardado del ilusionismo moderno. No hay vuelta atrás una vez que el tambor empieza a girar y el sudor frío de Derron nos confirma que en ese almacén la muerte estaba sentada en la primera fila. Para comprender la magnitud del riesgo, hay que viajar a los meses previos al especial. Derron Brown no apareció de la nada. Ya era un hombre respetado, pero la ruleta rusa lo elevó a una categoría de peligro público. El debate no era sobre el ilusionismo, sino sobre la ética de mostrar un suicidio asistido por el azar en horario estelar. Channel 4 recibió miles de quejas antes de que se disparara la primera bala. Lo que pocos sabían es que Brown estaba utilizando una técnica de condicionamiento previo con el público. Él no solo quería sobrevivir, quería que desde tu sofá sintieras el olor a pólvora. El reclutamiento del voluntario fue el primer paso de este juego mental. Se buscaron miles de candidatos, no por su valentía, sino por su susceptibilidad. La pregunta que nadie hacía era: ¿podría un extraño realmente ser responsable de la muerte de una celebridad? Aquí es donde la psicología de la autoridad entra en juego. Brown estaba replicando a una escala masiva los experimentos de Milgram. Estaba poniendo un arma en manos de la sociedad y preguntando: ¿me dejarás hacerlo? Cada entrevista previa, cada mirada a cámara de Brown estaba diseñada para reducir la probabilidad estadística de error a través de la lectura de microexpresiones. No errors era un sistema de datos humanos procesados en tiempo real por una mente entrenada para detectar la mentira más pequeña. El voluntario, un hombre común llamado James, no sabía que desde el momento en que entró en la habitación, sus decisiones ya no le pertenecían. Brown lo estaba moldeando, estudiando sus patrones de lenguaje y sus tics nerviosos para asegurar que, cuando llegara el momento de cargar la bala, James hiciera exactamente lo que el mentalista necesitaba. El peligro no radicaba en el arma, sino en la fragilidad de la mente humana bajo presión extrema. El revólver utilizado no era una réplica, era un arma de fuego real, capaz de terminar con una vida de forma instantánea. La mecánica de la ruleta rusa es cruelmente simple: un tambor giratorio, una recámara cargada y el vacío en las otras 5. Pero en el mundo de Derron Brown,
El arma es un actor más. La probabilidad de perder, ese 1 entre 6 que mencionamos, se altera cuando el que sostiene el arma afirma poder sentir el peso del plomo a través de la energía del voluntario. Durante los ensayos, Brown practicó la detección de metales y pesos de forma obsesiva. Sin embargo, el factor humano es el único que no se puede ensayar. James, el voluntario elegido, tenía en sus manos el destino de la transmisión. Si James mentía sobre en qué número había colocado la bala, el sistema de Brown colapsaría. Aquí es donde el guión de la realidad se rompe. Brown utilizó lo que él llama instigación subliminal. A través de la conversación, guiaba sutilmente al voluntario a elegir el número que él deseaba. No era una elección libre, era una ilusión de elección. La probabilidad de perder desaparece cuando el azar ha sido domesticado por la palabra. Pero incluso con todo el control del mundo, el metal es frío y los percutores fallan. El riesgo técnico era real, y esa es la capa de verdad que mantenía a la audiencia al borde del infarto. Imagina el silencio en el set en solo, el sonido del tambor girando, un clic que suena como una sentencia, y el rostro de un hombre que sabe que un solo error de cálculo significa el fin de su carrera y de su existencia. La balística no entiende de magia, y Brown lo sabía perfectamente mientras apoyaba el cañón contra su sien derecha, sintiendo el frío del acero. Llegamos al clímax del especial. El aire se siente pesado, casi sólido. Derren Brown le pide a James que cuente del 1 al 6. En este punto, la técnica aplicada es el análisis de estrés de voz. Brown no está escuchando los números, está escuchando la tensión en las cuerdas vocales de James cuando se acerca a la verdad. Cada número que James pronuncia es una pista de audio que Brown procesa en milisegundos. Cuando James dice el número donde está la bala, su cerebro envía una señal involuntaria de pánico, un micro retraso en la pronunciación o una exhalación casi imperceptible. Es en este instante donde la probabilidad de perder se reduce drásticamente. Brown descarta los números 1, 2 y 3, disparando al aire. El sonido de los clics en el vacío perfora los oídos de los espectadores. Pero entonces llega el número 4. Brown duda, suda, siente que algo no encaja. El drama aumenta no porque sea parte del show, sino porque en ese momento el margen de error se vuelve microscópico. La audiencia empieza a cuestionar si realmente estamos ante un maestro del control o ante un hombre que ha perdido el hilo de su propia narrativa. La carga cognitiva sobre Brown es inmensa. Debe mantener el personaje, controlar al voluntario y no morir en el proceso. Es un acto de malabarismo con granadas de mano. El sudor que vemos en su frente en la miniatura de este video no es maquillaje, es el subproducto de un cerebro trabajando a máxima capacidad para no cometer el error final. La verdad de su ruleta rusa es que el peligro era el motor de la atención, y sin ese riesgo genuino, el truco no tendría alma inmediatamente después del disparo final al aire, donde la bala efectivamente sale de la cámara. Número 5. El mundo estalló. La policía de Jersey, donde se filmó el evento debido a que en el Reino Unido continental las leyes de armas son extremadamente estrictas, realizó una investigación. El veredicto fue desconcertante. No hubo delito, porque no hubo intención de daño. Pero el vacío legal que Brown explotó fue inmenso. La sociedad se dividió en dos bandos: aquellos que lo veían como un genio de la psicología y aquellos que lo denunciaban como un irresponsable que incitaba al suicidio. Este bloque es vital para entender quién es Derren Brown, un provocador que usa la televisión como un laboratorio social. Él no quería solo entretener, quería demostrar
que los medios de comunicación pueden manipular nuestra percepción del peligro, hasta el punto de hacernos aceptar lo inaceptable. La probabilidad de perder en la ruleta rusa de Brown fue, en realidad, del 0%, desde el punto de vista del diseño del truco, pero del 100% desde el punto de vista emocional del espectador. Esa es la verdadera verdad. El truco no ocurrió en el revólver, ocurrió en la sinapsis de cada persona que miraba la pantalla. Brown demostró que si controlas el contexto, controlas la realidad. Sin embargo, los rumores de que se utilizaron balas de fogueo empezaron a circular. ¿Era posible que todo fuera un montaje de efectos especiales? La respuesta corta es no, pero la respuesta larga involucra una preparación física y mental que roza la locura. Muchos escépticos afirman que la bala era falsa, pero si analizamos el retroceso del arma y el impacto en el saco de arena al final del video, la física sugiere otra cosa. El peso de la bala es real. La pólvora es real. Lo que no es real es el libre albedrío del voluntario. Derren Brown ha pasado décadas perfeccionando el arte de la sugestión. En este especial, utilizó una técnica llamada anclaje. Durante los días de ensayo, Brown condicionó a James a asociar ciertos gestos físicos con la honestidad y otros con el engaño. Cuando llegó el momento de la verdad, Brown solo tuvo que observar los anclajes que él mismo había instalado en la mente del voluntario. Es una forma de hackeo humano. Por eso, cuando preguntamos quién es Derren Brown, la respuesta es que es un programador de comportamientos. La ruleta rusa fue su código fuente más ambicioso. La probabilidad de perder se anula cuando tú eres quien ha escrito las reglas del juego sin que el otro jugador lo sepa. Pero hay un detalle que casi nadie nota: la posición del tambor. Si observas de cerca, el giro del tambor no es totalmente aleatorio. Brown utiliza un movimiento de muñeca específico al cerrar el revólver que, combinado con la gravedad y el peso de la bala única, posiciona el proyectil en una zona predecible. Es ciencia aplicada, no magia, y definitivamente no es suerte. El riesgo seguía ahí, pues un grano de arena en el mecanismo podría haber cambiado el destino. Pero Brown confía en la precisión mecánica tanto como en la psicológica. Después de este evento, el mentalismo cambió para siempre. Ya no bastaba con adivinar un nombre en un sobre cerrado. El público ahora exigía sangre, o al menos la posibilidad de ella. Derren Brown estableció un estándar de peligro que pocos se atreven a replicar. Pero, ¿a qué costo? Brown confesó años después que la presión de ese especial casi lo destruye mentalmente. La ruleta rusa no fue solo un truco para la audiencia. Fue una prueba de fuego para su propio sistema de creencias. Si fallaba, no solo moría él, sino que el mentalismo como arte sería enterrado bajo el peso de una tragedia nacional. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta: ¿quién es Derren Brown? En el fondo, es un hombre que está dispuesto a apostar su vida para probar un punto sobre la mente humana. Su verdad es que somos máquinas predecibles, incluso en situaciones de vida o muerte. Esta revelación es más aterradora que el propio revólver. Si un hombre puede predecir dónde pondrá un extraño una bala en un arma, ¿qué más puede predecir sobre nosotros? Nuestras compras, nuestros miedos más profundos. La ruleta rusa fue el tráiler de una sociedad donde la privacidad mental está desapareciendo. Brown no solo disparó una bala, disparó una advertencia sobre la vulnerabilidad de nuestro pensamiento ante los expertos en persuasión detrás de la lente. El despliegue de seguridad era masivo. Había médicos, expertos en balística y abogados presentes, pero nadie podía intervenir una vez que la cámara estaba en vivo. El protocolo de seguridad de Brown incluía un sistema de señales no verbales con el director de cámaras. Si Brown sentía que algo iba mal,
había una palabra clave para cortar la transmisión. Sin embargo, nunca se usó. La confianza de Brown en su técnica de lectura de pensamiento era absoluta. El voluntario, James, fue sometido a pruebas psicológicas durante semanas para asegurar que no sufriera un colapso nervioso después del evento. La ética de Brown es cuestionable, pero su rigor profesional es innegable. Para minimizar la probabilidad de perder, Brown también estudió la acústica de la habitación, el sonido del percutor en una recámara vacía versus una cargada tiene una frecuencia ligeramente distinta debido a la densidad del metal. Aunque es casi imperceptible para el oído humano común, Brown se entrenó para detectar esa diferencia. Es un nivel de detalle que separa a un ilusionista de un maestro del control mental. La verdad de su ruleta rusa es que fue una sinfonía de señales sensoriales, donde cada nota estaba calculada para evitar el desastre. La bala final, la que fue disparada al saco de arena, fue el recordatorio de que la muerte siempre estuvo allí, a solo unos milímetros de su cerebro, esperando un error que nunca llegó a Hanoi. Derron Brown es una leyenda viva, pero la ruleta rusa sigue siendo su obra más analizada. Cuando la gente busca a quién es Derron Brown, suelen encontrar primero este video, y es lógico, porque define la esencia de su carrera, el control total sobre el caos. La verdad final es que Brown no engañó a la muerte, engañó a nuestra percepción de la muerte. La probabilidad de perder en la ruleta rusa es matemática, pero la probabilidad de ganar en el mentalismo es puramente psicológica. Brown nos enseñó que el miedo es una construcción y que el peligro puede ser coreografiado. Su especial en vivo no fue un acto de locura, sino un acto de fe en la ciencia del comportamiento. Al final del día, todos estamos jugando nuestra propia versión de la ruleta rusa, con las decisiones que tomamos, basándonos en lo que otros nos sugieren. La verdadera maestría de Brown no fue apretar el gatillo y sobrevivir, sino lograr que tú, años después, sigas buscando la verdad detrás de ese momento. La verdad es que no hay truco, solo hay una comprensión tan profunda de la naturaleza humana que parece magia. Brown es el espejo en el que se refleja nuestra propia susceptibilidad, y la ruleta rusa fue el marco de ese espejo. En conclusion, la ruleta rusa de Derron Brown fue el experimento definitivo sobre la obediencia y la percepción. No se trató de suerte, sino de una arquitectura perfecta de manipulación, donde la probabilidad de perder fue reducida a cero mediante el hackeo del voluntario. Brown demostró quién es realmente el ilusionista más peligroso del mundo, no por las armas que usa, sino por el conocimiento que posee sobre nosotros. Si alguna vez te has preguntado cómo alguien puede tener tanto control sobre una situación de vida o muerte, la respuesta está en los detalles que hemos analizado hoy. La verdad es que la mente es mucho más fácil de leer de lo que nos gusta admitir, y Derron Brown es el hombre que se atrevió a poner su vida en juego para demostrarlo. El disparo final no fue el fin de la historia, sino el comienzo de una nueva era de entretenimiento, donde la frontera entre lo real y lo sugerido ha desaparecido por completo. Gracias por acompañarme en este viaje al fondo de la mente de un genio. El tambor ha dejado de girar, pero las preguntas sobre nuestra propia libertad de elección apenas comienzan. ¿Somos dueños de nuestras decisiones? ¿O simplemente estamos siguiendo un guión escrito por alguien más? Esa es la verdadera pesadilla que Derron Brown dejó grabada en la historia.